Cordial saludo, apreciados estudiantes del curso de Herramientas Informáticas. En esta oportunidad vamos a abordar el desarrollo de la actividad final post-tarea. Mediante el presente video vamos a conocer los aspectos generales del desarrollo de esta última tarea en cuanto al repaso general de las temáticas del curso. Es importante que hayamos conocido y nos hayamos apropiado de los temas de los propósitos de formación del curso. En ese sentido lo vamos a demostrar con el desarrollo de esta última actividad que tiene que ver con los pilares de la informática y la ofimática. Entonces vamos a continuar. Básicamente la agenda de este video es acerca del material para el desarrollo de las actividades, la guía de la actividad, de la post-tarea, desarrollo de la actividad, conocer un poco de la rúbrica, vamos a mirar el envío y unas recomendaciones adicionales. La estructura gráfica de esta tarea sería la siguiente. En la primera actividad se va a abordar un desarrollo de unos ejercicios en la hoja de cálculo en Excel, aplicando fórmulas y funciones. Para la actividad 2, un proceso de combinación de correspondencia, para luego generar una serie de comunicaciones y finalmente una presentación en PowerPoint. Y bueno, este archivo se incluye dentro de un árbol de carpetas para luego ser comprimido y enviado como un solo archivo. Primero que todo es importante que nos apropiemos o reconozcamos la agenda del curso. Recuerden que este es el documento o el instrumento, el recurso que nos muestra en la línea de tiempo del desarrollo de las actividades en donde nos encontramos. Exactamente para revisar y realizar una fecha oportuna. Entonces, muy importante que tengamos en cuenta que la entrega para este periodo es hasta el día 3 de agosto del presente año. Y de hoy 28 de agosto nos quedan exactamente 6 días. Entonces recuerden que la entrega es el próximo 3 de agosto. Seguidamente es importante realizar un repaso en el entorno de conocimiento donde encontramos las unidades temáticas 1 y 2 del curso. Allí vamos a saber a grandes rasgos la definición de las temáticas y los aportes que nos brindan. En ese sentido les invito a realizar un repaso de los temas, de los recursos bibliográficos y de las OBIs y los OBIs. De igual manera, para los temas de la unidad 2, donde se abordan las aplicaciones ofimáticas, el procesador de texto, la presentación y la hoja de cálculo. Allí hay unos OBIs, unos objetos virtuales de información que nos ilustran la manera de utilizar adecuadamente algunas funciones necesarias para el desarrollo de la actividad 1, como la función promedio sí, contar sí, sumar sí, bueno. Entonces, es importante realizar estas revisiones. Seguidamente vamos a abordar en el entorno de aprendizaje colaborativo, vamos a conocer, allí encontramos el foro y la guía. Entonces vamos a descargar este recurso tan importante que nos va a guiar al desarrollo de la actividad. Entonces lo que vamos a realizar es descargar toda la carpeta, que allí contiene la guía y los insumos necesarios, y la guardamos, bueno, donde creamos una carpeta donde vamos a acceder al contenido. Entonces guardamos y abrimos el recurso. Entonces allí encontramos una carpeta comprimida, le damos clic derecho, extraemos los archivos, los documentos, y allí mismo los encontramos. Entonces vamos a encontrar varios documentos, los mismos que encontramos en el aula, un documento en Excel, documento en Word y un documento en PDF. Como ya lo sabemos, vamos a comenzar. Realizamos la lectura de la guía
que nos pide realizar algunos ejercicios. Entonces, aquí comenzamos con la lectura de la guía. Una vez más recordamos la fecha de cierre hasta el próximo 3 de agosto. Y sin más preámbulo, pasamos al desarrollo de la actividad. Entonces, hay un contexto que se trae desde el ciclo de la tarea 1. Aquí hablamos de una empresa que se llama HI Tecnología, es una empresa ficticia, y los empleados son recomendados para realizar un análisis de venta de unos productos de una empresa. Entonces, para ello, vamos a desarrollar 3 actividades, en las cuales se suministra un archivo Excel con el nombre consolidado de ventas. Acá lo tenemos. Y allí vamos a generar gráficas, estadísticas, información que se requiere para el desarrollo de las demás actividades. Entonces, la metodología es la siguiente. Entonces, esta es para la actividad 1, que vamos a abordar. En la hoja de datos origen de este libro de Excel, vamos a realizar con esta información unos ejercicios. Pero antes es importante que sepan que allí dentro del libro hay que escoger una de las sucursales, ¿sí? Y anunciar en el foro. Por eso tenemos aquí al foro, unidad 1 y 2, posttarea. En este foro vamos a anunciar cuál de las sucursales escogimos para trabajar. Entonces veamos si hay alguna participación. Entonces ingresamos al foro, unidad 2, posttarea, espacio para el desarrollo de la actividad, y allí encontramos el tema creado con las instrucciones, damos a responder y allí escribimos, luego de un breve saludo, cuál de las sucursales vamos a trabajar. Entonces, pero antes revisamos que no haya sido escogida por otro estudiante. Recuerden que para el desarrollo de la tarea final, para el envío deben crear una carpeta principal. Yo recomiendo hacerlo desde el inicio, que se llame posttarea _ el nombre y el apellido. Dentro de esta carpeta van a crear 3 subcarpetas con el nombre de actividad 1, actividad 2, actividad 3. En la carpeta actividad 1 incluimos el documento de Excel, el libro de Excel que hemos descargado. Junto con la guía lo incluimos acá. En ese sentido, abrimos el libro y allí vamos a encontrar los ejercicios. En este caso, he realizado ya un ejercicio ilustrativo con el propósito de que ustedes conozcan el desarrollo a grandes rasgos. Entonces, como pueden ver, ya tenemos un adelanto, pero lo que básicamente encontramos es lo siguiente. En la primera hoja, que se llama datos origen, encontramos la lista de sucursales. Encontramos de esta manera. Lo que debemos hacer nosotros es seleccionar una de las 5, como lo menciona la guía, lo igual que se menciona en el foro. Estos datos los copiamos y los pegamos en la hoja sucursal seleccionada. Entonces, como pueden ver, seleccionamos Bogotá y en la columna A aparece todos los registros de Bogotá. Y a partir de la hoja, de la columna J, en la hoja sucursal seleccionada, comenzamos a realizar los ejercicios. Allí nos aparecen una serie de datos, los cuales vamos a solucionar. Por ejemplo, en la columna J, J16, hacemos la primera operación, que nos dice cantidad real vendida, y allí nos dan una información básica para hacer o nos dan unas luces para hacer esta operación. Nos dice unidades vendidas menos unidades de vueltas. Aquí las tenemos, unidades vendidas menos unidades de vueltas, una operación de resta. Así sucesivamente vamos desarrollando cada ejercicio de esta hoja. Entonces, como pueden ver, costo total, vamos a Enter, valor total de las ventas,
valor de la utilidad, valor de las devoluciones, y aquí encontramos una primera fórmula, digamos, con una serie de parámetros. Con la función sí, que de pronto ya hemos utilizado en los anteriores ejercicios, es la función sí. Entonces, vamos a mirar la estructura de la función sí. Esta es la estructura que se compone de varios parámetros. Una prueba lógica, donde utilizamos un signo de proporción lógica para comparar la celda H16 mayor o igual a G16. Estamos diciendo, si H16 mayor o igual a G16, coma, o en algunos aplicativos o algunas distribuciones de Excel, lo hacemos con punto y coma, entre comillas, sí, quiere decir que si el valor es verdadero, nos va a mostrar un sí. De lo contrario, nos va a mostrar un no. Entonces, tal y como nos aparece acá. Entonces, estamos comparando la celda G16 con, perdón, H16 con G16. Y le damos a Enter. Como sabemos, esta fórmula la podemos replicar en la parte inferior derecha de la celda, arrastrando o dando doble clic para replicar la fórmula hacia las demás celdas. Eso en cuanto al desarrollo de la hoja sucursal seleccionada. En la hoja análisis, ya teniendo los resultados o digamos desarrollar los ejercicios completos en la hoja sucursal seleccionada, que a propósito no olviden solucionar la columna D, que corresponde a clasificación de los pilares de la de los dispositivos. Entonces no olviden, acá faltó el ejercicio, clasificar si este producto es un dispositivo de entrada o salida de información. También es importante, referente al tema de la unidad 1. Bueno, luego de este paréntesis, en la hoja análisis, teniendo en cuenta la información de la hoja sucursal seleccionado, vamos a emplear dos tipos de funciones acá. Entonces, la información básicamente nos la dan de esta manera. Y nosotros deberíamos completar la información que está en blanco. En esta parte vamos a utilizar la función sumar sí. Entonces, la estructura de esta función sumar sí corresponde a lo siguiente. La función sumar sí, sumar punto sí. Luego los parámetros corresponden a lo siguiente. El rango de datos corresponde a dónde se encuentra la lista de categorías. Miren que nos está pidiendo valor total ventas por categoría. Entonces nos está pidiendo sume las ventas de la categoría A01. Entonces el rango de la función sería la columna donde están las categorías, es decir, lo tenemos en la columna B, entonces de la B16 hasta la B45. No olviden que para inmovilizar el rango de datos, es decir, este rango de datos, utilizamos la tecla F4. A continuación, la función nos pide el criterio. ¿El criterio qué es? El criterio es la categoría a la cual vamos a hacer la suma, sobre la cual vamos a hacer la suma. En este caso es A01, es decir, el criterio Excel, la función sumar sí va a buscar todas las categorías donde se repita A01 y va a hacer la suma de los respectivos valores de esta categoría. Luego nos dice el siguiente valor, el siguiente parámetro es rango de suma, es decir, vamos a sumar los valores correspondientes a la columna donde está el valor total de las ventas. Es decir, valor total de las ventas, ¿dónde lo tenemos? Es valor total de las ventas de la columna L, es decir, desde L16 hasta L45, como lo podemos observar acá, desde L16 a L45. Y ese es el valor total ventas de la categoría
a A01 y así sucesivamente. No olviden replicar la fórmula hacia las demás, pero antes deben inmovilizar estos valores con la tecla F4. Nos ubicamos al final y oprimimos la tecla F4. F4. De esta manera vamos a inmovilizar estos valores. Asimismo, aplicamos la misma función para costo total y para el valor total de las devoluciones. Ahora, en la parte B de este análisis, vamos a utilizar la función promedio sí. De igual manera, es una función muy similar a sumar sí. Entonces, encontramos unos parámetros, un rango, un criterio y un rango promedio. Entonces, el rango es el mismo que utilizamos para sumar sí, es en la columna donde están las categorías, que es desde B16 a B45 de la hoja sucursal seleccionada. Ahora, el criterio es la categoría a la cual vamos a hacer la suma. Y el rango promedio es donde se encuentran los valores a promediar, es decir, en sucursal seleccionada de la J16 a la J45. Entonces, de igual manera para cantidad real de vuelta. Con estos valores nos piden hacer de la parte A del análisis, de esta parte, hacer un gráfico. Por eso si yo borro el resultado que tenemos acá, se desaparecen los valores del gráfico. Es decir, que el rango de datos del gráfico corresponde a lo que acabo de borrar. Si lo devuelvo, mire que aparecen nuevamente los valores. Entonces, por categoría me muestra cuál fue la venta en un gráfico. Aquí en más, yo le puedo colocar la etiqueta de datos, ¿sí? Pero bueno, en este caso por valores no es conveniente, nos tiene el gráfico de esta manera. Para el siguiente ejercicio, se desarrolla en la hoja productos sin alcanzar la meta. En esta hoja, como podemos ver, tenemos una lista de categorías con los productos que no alcanzaron la meta. Entonces, si nos vamos a la guía, vamos a encontrar en productos sin alcanzar la meta, dice en la hoja productos sin alcanzar, deberá aparecer la información que se tome como resultado del filtro aplicado en la hoja sucursal seleccionada. Siguiendo las indicaciones correspondientes diligenciadas en la tabla productos sin alcanzar la meta. Entonces, una vez diligenciadas, complete para proceder a aumentar la meta actual con los criterios que están registrados en la tabla. Entonces, aquí encontramos unas instrucciones. Ir a la hoja sucursal seleccionada, aplicar un filtro a la tabla datos sucursal seleccionada y seleccione los productos que no alcanzaron la meta en la columna O. Es decir, en esta hoja, aquí aplicamos un filtro, miren la pestaña, y seleccionamos los no. Son estos mismos. En productos sin alcanzar la meta nos debería aparecer de esta manera, tal y como la vemos ahí. Luego de establecido el filtro, debe proceder a copiar la información, la cual se pega en la tabla productos sin alcanzar la meta, para completar la tabla. Luego se debe proceder a aumentar la meta actual con los criterios que están registrados en la tabla de cantidades a aumentar por categoría. Es decir, utilizamos esta tabla para diligenciar esta parte de esta columna nuevamente. Entonces, lo que vamos a hacer es copiar estos productos en esta hoja y vamos a completar esta tabla de esta manera. Ahora, nos piden diligenciar esta parte. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a utilizar una función. ¿Qué función utilizamos? Entonces, en mi caso he utilizado lo siguiente. Utilizo un buscar vertical. ¿Sí? La búsqueda vertical básicamente tiene 4 parámetros. Buscar, es decir, el valor buscado es la referencia, es decir, el valor que voy a buscar en otra base de datos, en otra matriz, en otra tabla. El indicador, la matriz es el rango de datos donde se encuentra este valor buscado, posiblemente se encuentra. Indicador columna es donde presumo en la columna donde se encuentra el valor buscado. Y el rango
falso quiere decir que el valor sea exactamente al que estoy buscando, que la coincidencia sea exacta. En ese sentido, le estoy diciendo, búsqueme A8, que corresponde a la categoría A03. En la matriz es esta que encontramos acá. Como pueden ver, esta tabla tiene una matriz y al frente tiene un valor. Entonces, estoy diciendo, búsqueme A8 en esta matriz, que es este rango de datos. También lo inmovilizo con F4. Le estoy diciendo que 2 es donde posiblemente está el valor, el 2 sería esta parte de la columna, como la matriz tiene dos columnas, en la segunda columna, y que el valor sea exacto, es decir, falso. Listo. Ahí lo que haría es consultarme, si yo le quito esta parte, 250, A3 equivale a 250, A3 equivale a 250, es decir, me consultó este valor y lo coloco acá. Ahora, pero falta algo para aumentar la meta. Como la meta estaba y me dan el valor, está la nueva meta, debo sumarle la meta anterior. Entonces, me da un valor de 650. Entonces, 400 más 650, 250 más el valor que tengo actualmente, es decir, 650. Y de la misma manera replico el valor hacia las demás celdas. Luego realizo la siguiente hoja, listado vendedores. Listado vendedores tiene unas instrucciones. En la hoja listado vendedores, empleando la búsqueda vertical, es decir, buscar B, deberá localizar la categoría sobre la información de la tabla producto sin alcanzar la meta, con el fin de devolver las columnas frente al responsable de cada categoría. Tenga en cuenta el signo pesos para fijar el rango de la matriz, lo que venimos hablando anteriormente con F4. Entonces, aquí básicamente lo que me piden, esta tabla no la van a encontrar de igual manera en el libro original. Lo que hice fue quitarle los encabezados, es decir, las columnas superiores, las eliminé para que me quede una tabla como la ven. En un momento les explico por qué. Entonces, aquí el ejercicio originalmente me da los siguientes valores. Hasta acá. Debo consultar estos con la función buscar B. Entonces, como lo habíamos mencionado anteriormente, vamos a mirar la estructura. Le estoy diciendo valor buscado, como lo aparece acá, valor buscado. Vamos a ampliar un poco más. Valor buscado es la categoría. Matriz a buscar es en producto sin alcanzar la meta. Entonces, seleccioné esta parte. He seleccionado todo esto. ¿Sí? De la columna A a la columna F, como lo podemos ver acá. Columna A la columna F. Le aplico F4 para inmovilizar. Y le estoy diciendo que el indicador columna, que el valor que estoy buscando, que es el costo, está en la columna 2 de esa matriz que acabo de consultar. Entonces, como pueden ver, me están pidiendo el costo y aquí está en la columna 2. Bueno, entonces, y que el valor sea exacto. Bueno, entonces ahí como pueden ver, y luego replico la información hacia las demás celdas. Lo mismo con precio de venta, pero como pueden ver aquí ya no la columna 2, sino la columna 4, quiere decir que el valor que estoy buscando está en la columna 4 de la matriz que seleccioné, y nuevamente está en la columna 5, es decir que el valor de la nueva meta está en la columna 5 de esta matriz. Entonces, de esa manera, completo esta tabla. ¿Que por qué la tengo de esta manera aquí? Le eliminé las celdas superiores, las filas superiores, perdón. Seleccioné el número y las eliminé y dejé esta tabla solo con la cabecera y los valores. ¿Por qué? Porque para el proceso de combinación de correspondencia de la unidad de la actividad 2, necesito la tabla de esta manera, que no tenga ningún otro valor, sino los valores necesarios, para que no me genere errores. Listo, entonces doy guardar y listo. Vamos a proceder con la actividad número 2.
Para la actividad número 2, consulto la guía, pero antes voy a crear una carpeta que se llame actividad-2. Entonces vamos a hacer un proceso de combinación de correspondencia. Básicamente son dos productos, la carta maestra y el resultado, que son las cartas a cada destinatario. En resumen, voy a enviar una carta a cada uno de los participantes de esta lista. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a enviar una carta al listado de vendedores, es decir, a Hernando, a Marta, etc. Y eso se va a ver reflejado en este documento. Entonces, procedemos. Entonces, la guía nos dice que es un ejercicio en Word, otro procesador de texto, de diseñar informe para notificar los resultados obtenidos del archivo Excel y pedir apoyo a los responsables de cada categoría de todas las sucursales para promocionar los productos que no alcanzaron la meta. Entonces, metodología. Entonces, en un documento en Word, esto es muy importante, el documento solo debe ocupar una única página, la carta maestra, una única página. ¿Por qué? Porque si ocupa, digamos, 2, nos va a generar el doble de documentos que, si tenemos 30 destinatarios, nos va a generar 60 cartas, 60 hojas o 60 páginas, perdón. Hay que tener en cuenta, hay que formatear el documento en Arial 11 con la interlineada 1,5. Estos son lo que está entre llaves, son los campos combinados que vamos a insertar en la carta. ¿Sí? Entonces tiene un título, un párrafo de saludo, el informe al responsable. En el segundo párrafo, que no cumplió en la meta, indicarle qué producto, nombre de la sucursal, motivarlo y cuál será la nueva meta. En el tercer párrafo, inserte una copia de la tabla de productos sin alcanzar la meta de la hoja de Excel y hacer un comentario entre 20 y 40 palabras. Despedirse y agregar una línea de firma de quien elaboró el informe. Tiene cabecera y pie de página. Entonces, tengan en cuenta el color, el tipo de letra, el tamaño. Y mediante combinación de correspondencia, obtenga un informe para los 30 vendedores responsables de cada categoría. Listo, entonces vamos a hacerlo. Vamos a mostrar. Entonces, abrimos carta maestra. Aquí ya tengo un ejercicio, pero vamos a mostrar cómo lo podemos realizar. Un momento. Listo. Entonces aquí lo que vamos a comenzar a hacer, ya tengo un adelanto. Recuerden que la cabecera se habilita dando doble clic. Aquí colocamos el nombre de la empresa, HI Tecnología, el título, consolidado ventas. De igual forma, al final colocamos la fecha que se elabora el informe. ¿Sí? 28. ¿Quién elaboró? Bueno, y redactamos la carta. Primer paso, un saludo informal al responsable de sucursal. Cordial saludo, nombre. Entonces aquí colocamos el nombre y apellido, borramos esto, de los responsables. Entonces iniciamos la combinación de correspondencia. Vamos a la cinta superior de opciones, vamos en correspondencia, iniciamos combinación de correspondencia, decimos que son cartas. En la siguiente opción, seleccionar destinatarios, una lista existente, y nos dirigimos a la carpeta donde se encuentran, bueno, en este caso yo copio la dirección, o navegamos por nuestros documentos y escogemos el libro. Como podemos ver, aquí lo tenemos. Le damos a abrir. Y aquí, en este cuadro de diálogo, nos pregunta en cuál hoja del libro están los datos. Le decimos que listado de vendedores. Le decimos aceptar. El siguiente paso es, no utilizamos editar lista de destinatarios, tampoco resaltar campos de combinación, bloque de direcciones tampoco, línea de salud tampoco. Insertamos campo combinado, el siguiente paso. Siguiente paso, y allí vemos que tienen las mismas opciones o que corresponden a los mismos campos de la cabecera de la tabla, sucursal, categoría, nombre, apellido. Mire que son los mismos.
sucursal, categoría, nombre y apellido. Entonces, allí ya podemos escoger el nombre. Entonces ya tenemos nombre, de igual manera, apellido, listo. Mediante la presente comunicación me permito socializar el presente informe a usted como responsable de la categoría. Aquí el nombre de la categoría. Nombre de la categoría. Entonces, escogemos categoría, listo. Aquí lo podemos poner en negrilla. Le damos inicio o le damos control N. Listo. En la sucursal, cambiamos sucursal por el nombre de la sucursal. Entonces, editar campo. Sucursal. Lo mismo. Aquí, producto a promocionar. De igual manera, aquí insertamos producto a promocionar. En la sucursal, de igual manera, seleccionamos la sucursal. En ese sentido sabemos que es posible mejorar y usted cuenta con las capacidades para lograr una nueva meta de, le indicamos la nueva meta, entonces seleccionamos el campo nueva meta, etc. Bueno, listo. Tercer párrafo es esta tabla donde la encontramos en productos sin alcanzar la meta. Entonces aquí, productos sin alcanzar la meta, es esta misma tabla, entonces lo que hacemos es copiarla y la pegamos acá como una imagen. Como una imagen la pegamos acá. La rotulamos y hacemos un comentario. En la tabla podemos observar, etc. Aquí hacemos una línea de despedida y firmamos la carta maestra. Elaboró, nombre y apellido del estudiante. Pueden colocar el código, que es el documento, etc. Y allí tenemos la carta maestra. Ahora vamos al siguiente paso. Vista previa. Entonces, como podemos ver, cambiaron los valores. Vamos a resaltarlos. Este es el primer registro, 1. Si vamos a la lista de destinatarios, se llama Hernando Andrés Pérez Porras. Y el siguiente es Carlos Gil. Hernando Andrés Pérez Porras. Vamos al siguiente, le damos acá. Carlos Gil, exactamente. Entonces, nos está haciendo correctamente el proceso. Así sucesivamente, vamos avanzando por la lista. Listo, ya tenemos la carta maestra que nos va a generar automáticamente la carta a cada destinatario. Entonces, suspendemos la vista previa y vamos a finalizar y combinar. Entonces, vamos a darle a imprimir documentos. Imprimir documentos. No los vamos a imprimir en un aparato físico, una impresora física. Vamos a utilizar un programa. Yo utilizo imprimir como PDF, pueden imprimir esto, convertidor a PDF, ¿sí? Y aquí le damos a aceptar. O lo podemos imprimir también en el mismo documento en Word. Entonces le damos a aceptar, listo. Me están pidiendo dónde guardo la carta. Entonces la voy a guardar aquí en la actividad 2 y voy a reemplazar la que ya tengo. Guardar, voy a reemplazarla. Y vamos a imprimir las 30 cartas. Entonces, en un momento nos vamos a dar cuenta, vamos a la actividad 2 y allí encontramos ya las 30 cartas. Como pueden ver ahí, una de 30, Fernando Andrés, y así sucesivamente, para cada destinatario una carta. Entonces, de esta manera ya tenemos los dos documentos de la actividad 2. Entonces, vamos a cerrar este y le damos a guardar. Listo. Ahora, la actividad 3 de la guía nos dice que vamos a realizar una presentación en PowerPoint que permita exponer los resultados del consolidado ventas. Entonces, para el desarrollo de esta actividad debe utilizar los resultados obtenidos en las hojas análisis y productos sin alcanzar la meta. Entonces, del libro de Excel, por eso todavía lo tengo abierto. Entonces, la hoja análisis, productos sin alcanzar la meta. Listo. Vamos a realizar 5 diapositivas. En la primera diapositiva, una portada con título informe, el nombre de quien lo presenta, el código, la ciudad y la fecha. La diapositiva 2 debe llevar el título menú y debe tener las opciones análisis, productos sin alcanzar la meta y nuevas metas. Es un menú de 3 opciones. La diapositiva 3, análisis gráfico. Entonces, con un comentario no mayor a 30 palabras explicando lo que representa. Entonces, allí vamos a colocar el
este análisis, el análisis gráfico. Producto sin alcanzar la meta en la diapositiva 4. Y lo mismo, 30 palabras explicando lo que representa. Y en la diapositiva 5, las nuevas metas. Insertar la tabla correspondiente a productos sin alcanzar la meta. Y realizar un párrafo de 50 palabras explicando esta condición. Los parámetros, todas las diapositivas llevar el mismo fondo. La diapositiva 2 debe llevar el menú con hipervínculo que llame a la diapositiva que corresponda. La diapositiva 3 y 4 y 5 deben tener la información solicitada, deben tener el enlace que retorne al menú. Entonces, vamos a mirar cómo tenemos esta presentación. Entonces, como sabemos, hacemos una carpeta para la actividad 3 y allí incluimos o creamos nuevo documento en PowerPoint. Le damos clic y ahí nos va a generar un documento, lo llamamos presentación consolidado ventas y allí vamos a realizar este recurso. Habilitar edición y listo. Tenemos ciudad y fecha, el menú, entonces análisis, productos sin alcanzar la meta. Análisis gráfico, entonces en esta diapositiva debemos colocar el análisis, podemos colocar esta tabla de análisis gráfico, aquí la podemos pegar como una imagen, puede ser, ¿sí? Y de igual manera el gráfico que tenemos acá, como una imagen. Entonces podemos ubicar la tabla y el gráfico de esta manera y allí, aquí colocamos, insertamos, podemos insertar un cuadro de texto en el que vamos a explicar los valores. Mínimo 30 palabras. Listo. Recuerden hacer un hipervínculo al menú para que me lleve de nuevo a la análisis. Aquí ya lo tenemos. Entonces le podemos seleccionar el icono. Este icono lo insertamos en insertar, podemos colocarle formas y aquí abajo encontramos este botón de inicio. Como pueden ver, corresponde a este mismo, lo dibujamos. Y allí podemos decirle hipervínculo a, entonces podemos colocar una diapositiva. Entonces aquí le decimos diapositiva, menú, ya la tenemos, le vamos a aceptar, lo mismo que tenemos acá. Exacto. Para que no tengan que repetir ese paso, en la siguiente diapositiva copian este icono, lo seleccionan, lo copian y van a la siguiente, que es producto, y lo pegan, control V, para que, y él inmediatamente hereda la configuración, es decir, el hipervínculo, ya lo tenemos. Entonces, en esta diapositiva tenemos productos sin alcanzar la meta y nuevas metas, que nos faltaría también la descripción. Entonces aquí descripción en nuevas metas, que la descripción puede ser mínimo 50 palabras. Listo. Y eso es todo. Entonces si vemos la presentación, vamos al inicio, vamos a iniciar la presentación y allí tenemos menú, vamos a análisis. Otra cuestión, es importante las transiciones, es decir, los efectos que colocamos entre diapositiva y diapositiva. Entonces, la transición, vamos a la parte superior y allí podemos insertar este efecto. Bueno, entonces de esa manera es el desarrollo de la actividad número 3. Entonces, allí ya habremos culminado el desarrollo de estas actividades. Recuerden que esta actividad es netamente individual y debemos entregar una carpeta post-tarea con nuestro nombre y apellido. Dentro de esta van las 3 subcarpetas, cada una con el nombre de cada actividad, y luego la comprimimos y la vamos a entregar en el entorno de seguimiento y evaluación.
Recuerden estudiar la rúbrica de evaluación. Con esta rúbrica vamos a ver cuántos puntos vamos a conocer por el desarrollo de cada actividad. Incluso por la elaboración del árbol de carpetas son 18 puntos. Entonces son aspectos muy importantes que debemos tener en cuenta. Por el desarrollo de cada ejercicio, de cada actividad, tiene un puntaje también. Entonces, para que cada uno tenga en cuenta esta condición. Vamos a observar el árbol de carpeta. Entonces, esto sería lo que nos piden, esta parte. Entonces, aquí ya tenemos la actividad 3 y tenemos la carpeta, como lo podemos ver acá, posttarea, posttarea. Luego, dentro de esta, irían las 3 actividades, 3 carpetas con cada una con su respectiva actividad. Y finalmente, vamos a comprimir, le damos clic derecho y añadir el nombre que tenga la carpeta y ya tenemos el documento. Y lo entregamos en el entorno de seguimiento y evaluación. Entorno de seguimiento y evaluación. Opción posttarea acá, la última opción. Allí realizamos la entrega antes del 3 de agosto. Entonces las recomendaciones en el foro no se realimentan aportes. Como es la evaluación final del curso, no se realimentan los aportes. Deben realizarlo, reunir las 3 actividades y enviarlas al entorno de seguimiento de evaluación, como lo menciona acá. Participar oportunamente. En este caso estoy mal, es una semana, solo dura una semana. Y verificar que el producto corresponda con lo requerido. Por eso verificamos con la rúbrica de evaluación. Finalmente, recuerden que para aprobar el curso debemos obtener mínimo 300 puntos. Esta actividad tiene un puntaje de 125, entonces tiene un alto valor para conseguir esta aprobación y aumentar el promedio. Estos 300 puntos equivalen a 3,0, que sería en nota. Un ejemplo, si tenemos 250 puntos, tendríamos la calificación del curso en 2,5. Estaríamos reprobando el curso. Con 3 en adelante se aprueba. Entonces, agradezco mucho la atención a este recurso. Les deseo éxitos y de antemano y personalmente les deseo felicidades, muchos éxitos en el desarrollo de cada uno de los cursos. Gracias por escoger a la UNAD como la institución que los llevará a ser profesionales exitosos. Entonces, muchas gracias para todo y hasta una próxima oportunidad.